Perfecto, está grabando. Estamos grabando, perfecto, mi coronel. Entonces estamos ahora en vivo en Zoom y en YouTube. Por favor, todos los asistentes, muchas gracias por estar con nosotros. Y antes de dar inicio, recordarles que pueden enviar ese link a sus amigos, a sus compañeros, a sus familiares, para que escuchemos esta interesante disertación y, por supuesto, participar con ellos en un análisis profundo, lleno de datos y lleno de análisis para todos. Un saludo muy especial a los voluntarios, a los fundadores, a los integrantes, todos de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, amigos todos en este propósito superior de estar unidos para ser más fuertes. El día de hoy, estamos 6 y 6 de hoy, miércoles, mayo 19, nos reúne entonces en este tema tan importante en el cual ahondaremos en algunos de los temas importantes en qué incide la muerte del terrorista alias Santrich, de esa ala armada de las FARC, sobre la situación de violencia en Colombia, en este conglomerado de conferencias para la transformación y el liderazgo público. Entonces, recordarles a todos que visiten nuestra página web www.fundel.com. Disfruten, hagan sus observaciones, sus análisis, sus comentarios, los compartan en sus redes sociales y de igual forma si siguen las redes sociales de la Fundación, como pueden ver ahí también en la ayuda, estamos en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram, y el día de hoy salió un podcast adicional justamente referente a este tema del señor alias Santrich. Pues sea la bienvenida a todos, esperar que todos hayan puesto un buen café al lado de sus escritorios, su libreta de notas, ojalá el café sea un café de origen, un buen café colombiano. Si es café Don Manolo, muchísimo mejor, y les agradezco muchísimo a todos los que puedan probar esos buenos cafés de todos. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Entonces, iniciamos entonces con la conferencia, con ustedes el señor presidente de la Fundación, el coronel Luis Alberto Villamarín Pulido. Mi coronel Villamarín, adelante, por favor. Bueno, muchas gracias, mi coronel Carrascal. Muy amables todos ustedes por asistir esta tarde-noche del día de hoy para analizar, compartir, escuchar sus puntos de vista y hacer unas reflexiones acerca de la incidencia que tiene para la situación de violencia y el futuro político de Colombia la muerte de alias Jesús Santrich, ocurrida de acuerdo con toda la información que circula en territorio venezolano en los límites con Colombia. Y pues ya en el día de hoy le agregaron otro ingrediente que parece que también entre los que iban en el vehículo donde fue abatido este señor estaba el Zarco Aldínever, que era uno de los hombres más importantes del frente del bloque oriental de las FARC en vida del Mono Jojoy, y se ha convertido en uno de los 5 o 6 jefes de la Marquetalia o Narcotalia, como la conocemos más en este momento. Partamos por decir que desde hace rato el conflicto armado en Colombia pasó de lo táctico y lo operacional a lo político estratégico, al más alto nivel. Y eso comenzó a darse durante la época del gobierno del doctor Álvaro Uribe Vélez, cuando las operaciones contra las FARC dejaron de ser solamente las operaciones contra las cuadrillas o contra los frentes, y ya tuvieron unas connotaciones mucho más altas de operaciones contra la retaguardia estratégica, contra la estructura de mando de las FARC, el secretariado, contra los cabecillas de frente, contra sus finanzas. Es decir, cambió el nivel completamente y apareció, por ejemplo, la captura que se hizo en Venezuela de Rodrigo Granda, posteriormente la incursión al campamento del señor Martín Caballero, que tenía secuestrado al exministro Araujo, luego ya con la baja del Negro Acacio, luego con otras operaciones contra Camilo Tabaco y otros jefes de las FARC. Entonces ya no era la simple operación de golpear una cuadrilla donde había 5 o 6 bandidos o 10 o 15, sino que eran con unos objetivos muy puntuales. Esto fue un
cambio de dinámica que tuvo en lo operacional y en lo táctico. Entonces, desde ese momento, la vida ya no volvió a ser fácil para los jefes de las FARC que organizaban las ofensivas contra Colombia desde su retaguardia estratégica y avanzaban hacia la capital de la República. El último intento que hicieron las FARC, entrar a la capital de la República, fue moviendo a Mariana Pérez y a el negro Antonio y a otros terroristas de importancia en Cundinamarca, cerca a Bogotá, pero en una operación muy importante que hizo la Quinta División, los dio de baja. Murió Mariana Pérez, que era una persona bastante carismática y con mucha influencia en las FARC, y fue apresado Antonio. Recordemos que en esa operación fue capturado uno de los altos dirigentes del sindicato nacional de los agricultores, o la ANUC, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, y siempre dijeron que no, que el señor estaba secuestrado, cuando eso es mentiras. Él estaba ya como parte del proyecto, porque inclusive unos meses antes, cuando pasó esa cuestión, había sido capturada en Bogotá que una señora natural de Pasto, que apareció en los computadores de Raúl Reyes y era la delegada internacional de las FARC en muchos países y era miembro también de la ANUC. Entonces, eso nos debe quedar claro que a partir del gobierno del doctor Uribe Vélez, el nivel de la confrontación pasó de lo táctico a lo operacional y a lo político estratégico. Y luego de que se firmó el acuerdo en La Habana entre el gobierno el acuerdo de La Habana entre el gobierno Santos y las FARC, ocurrieron unos fenómenos que vamos a mirar paso a paso para comprender mejor cuál era la dimensión de Jesús Santrich y cuál es la dimensión de la muerte de este señor, que pues no fue en una operación militar en lo que está hasta ahora analizado, sino que fue producto de una reyerta de narcotraficantes o una vendetta por una triangulación que se formó en el manejo del narcotráfico y que le dio unas connotaciones distintas que seguramente las mismas FARC en su plan estratégico cuando negociaron en Cuba no lo dimensionaron así ni lo comprendieron hacia dónde marcaba eso. Entonces miremos cuáles son los antecedentes que marcan la situación especial del señor Jesús Santrich. Entonces tenemos como primera medida el pacto que firmaron el gobierno Santos y las FARC, que se materializó en 310 páginas que le dieron peso constitucional y lo llevaron a Europa y lo registraron en la oficina de la ONU en Ginebra y se le dio hasta connotación de tratado internacional cuando uno no entiende cómo los abogados de la ONU se prestaron para esa figura que no tendría un asidero en el derecho internacional, porque no era una guerra entre dos países ni era un acuerdo entre dos estados, sino simplemente de un gobierno con un grupo terrorista. Pero pues ponernos a debatir eso en este momento no nos ayuda a mayor cosa, sino es haciendo una aclaración de algo que no tiene un asidero. Después del pacto, recordemos que las FARC entraron en un periodo anterior a recibir las curules y las credenciales que les daban, y estaban en todo ese debate que se armó en el país, que siendo delincuentes con esos voluntarios tan grandes, ¿cómo iban a ser congresistas? Pero finalmente se impuso eso. Y en ese periodo anterior al 2018, fue cuando ocurrió el evento de que el señor mordió el anzuelo, el señor Santrich mordió el anzuelo y fue vinculado a un proceso del tráfico de 10 toneladas de cocaína a Estados Unidos. Entonces se armó ese proceso y se destapó todo el escándalo que todos recordamos aquí, que por último aquí en el norte de Bogotá, en un hotel muy conocido, apareció hasta un fiscal recibiendo dinero para voltear la investigación. Luego dijeron que no, pero que sí, pero que sí, pero que no. Lo cierto es que el señor Santrich estaba vinculado directamente con el envío de 10 toneladas de coca a Estados Unidos, e inclusive le entregó a los agentes de la DEA un muestrario, una muestra de la calidad de la droga que iba a enviar. Y como prueba, recuerdan ustedes que partieron un billete y que al llegar a Miami se hacía el enlace
y que haya aparecido metido hasta el papá de una reina de belleza y otras personalidades del mundo de la farándula y la política en Colombia en todo ese ejercicio. Pero bueno, esos antecedentes que nos quedan claros. Finalmente, al señor las FARC, como siempre han impuesto, que es bueno recordar esto para entender mejor qué ha pasado, forzaron a que se le mantuviera su curul y no se posesionó porque estaba en el tema jurídico y porque estaba detenido, y luego recordemos todo ese embrollo que hubo, que un fiscal dijo que sí pasaba nuevamente detenido, pero que eso pasaba a la corte, pero que la corte necesitaba el concepto de la JEP, y la JEP, que no tenía, de acuerdo con lo que conocemos, jurisdicción, terminó pidiéndole la libertad, y el señor viajó a La Guajira y se reunió con el señor Joaquín Gómez, y allá organizaron una fuga que fue espectacular hacia Venezuela. Esto pues es contexto nomás, pero nos sirve para recordar con qué personaje estábamos hablando. Y poco tiempo después, Iván Márquez publicó primero un libro que circuló y está circulado, ustedes lo conocen en las redes, y un video ya cuando aparecieron en Venezuela, ellos dicen que es en Colombia, anunciando que nacía la segunda Marquetalia. Entonces, en síntesis, esa es la forma como Santrich regresa supuestamente al monte, y aparecieron una serie de personas con poder político en Colombia y de medios diciendo que no se podía, que sí se podía, que eso ha sido un montaje, que el fiscal se ha prestado, Néstor Humberto Martínez se ha prestado, era para un montaje, y que el señor era inocente, y todo lo que hemos escuchado a lo largo de todo este novelón del señor Santrich. Hasta ahí dijéramos que el grupo de Márquez Santrich, que está muy ligado con los del Partido Comunes, que antes llamaban Partido FARC, que está desarrollando lo que previeron en Cuba, es decir, controlar el narcotráfico, controlar la protesta social, entre comillas, controlar la distribución alimentaria, porque eso quedó también en sus planteamientos, y nunca entregaron las milicias bolivarianas, nunca entregaron el Partido Comunista Clandestino, ni entregaron las armas de las milicias bolivarianas, y además muchos de ellos se desarmaron en teoría, porque ahora son las escoltas de los jefes. Es decir, que para las FARC era el mejor negocio controlar todo esto, y tener a una segunda Marquetalia con la supuesta disensión entre Timochenko y el señor Márquez. Pero no contaban que, como dijo mi general Landazábal por allá en los años 80, que todo lo que toque el narcotráfico se pudre, se descompone, se daña. Y no contaban ellos que esa segunda Marquetalia les iba a parecer una disidencia fuerte, que era la del señor Gentil Duarte. Recordemos quién es Gentil Duarte, para que nos ubiquemos en la calidad de personaje. Gentil Duarte es un guerrillero de la segunda generación de las FARC, es decir, de los que entraron en los años 70, 80 a las FARC, y que llegaron a ser los más belicosos en toda esa etapa violenta que hicieron las FARC. Este señor Gentil Duarte era uno de los hombres más cercanos al Mono Jojoy, porque era de un corte de cabecillas que ustedes recuerdan muy bien: Miller Perdomo, Romaña, este mismo Zarco Aldinebre, que se supone que murió aquí, otro Villamizar Byron, que se voló de la cárcel, un paisa que fue el que asesinó al gobernador de Antioquia, los hijos de Noel Mata, uno que llaman Córdoba, que lo han matado como 5 veces y ha aparecido otra vez, los hijos de Jacobo Arenas. Es decir, esa es la segunda generación fariana, que son los que tienen ya una instrucción muy clara como fuerzas especiales, como comandantes de compañía, hicieron los cursos de formación en economía política, en formación de masas, en sindicalismo, tienen una estructura muy clara, y fueron los que realmente desarrollaron la guerra y pusieron a las FARC en un nivel muy alto. Entonces, este señor Gentil Duarte, por su habilidad, porque es muy, muy hábil en el trato con los campesinos para organizar masas en el bloque oriental, y además porque es un campesino nato, pues se ganó mucho la confianza del Mono Jojoy, y fue uno de los 4 o 5 narcos pura sangre de la sal, de la FARC.
Recordemos a John 40, recordemos a Córdoba, el hijo de Noel Mata, recordemos que ahí estuvo también el Negro Acacio y Gentil Duarte. Entonces, ahí viene el entonces. Cuando regresaron de Cuba e hicieron todo ese montaje publicitario de la 10ª conferencia de las FARC, que para desmovilizar el grupo terrorista y para planear la entrega de las armas y todo ese espectáculo que nos armaron en el Caguán, muy cerca donde han sido los diálogos de paz con el presidente Pastrana, el señor Gentil Duarte les manifestó que él no estaba de acuerdo con que se hubiera formado la paz, pero no estaba de acuerdo era porque él quería seguir con el narcotráfico del área del Guaviare y del Meta exclusivamente él, no bajo la dirección del partido FARC, porque él decía que eso era una traición al movimiento revolucionario, a los ideales de Jorge, como le decía el Mono Jojoy, y a los ideales del camarada Manuel. Pero en el fondo el problema era por el control de la droga. Entonces, sin embargo, el señor Márquez, cuando sintió pasos de animal grande, porque él también estaba metido en el envío de la droga, de las 10 toneladas, se replegó hacia el Pato, que es la región donde las FARC tomaron más fuerza después de Marquetalia y Río Chiquito, se replegó hacia el Pato, y en el Pato se reunió con algunos de los que había dejado el grupo muy famoso que tenía la famosa cuadrilla esa que hacía tantos daños, que la dirigía el Paisa, el Teófilo Romero. Entonces allí se unió con ellos y llamaron a Gentil Duarte a cuentas, y Gentil Duarte, pues un narco pura sangre, un hombre que ha movido mucho poder, dijo: no, esto conmigo no juega. Pero sin embargo, hay que tener en cuenta que ambos tenían incidencia en la guerrillerada, porque tal vez ustedes recuerdan al señor Carlos Patiño, que era de las FARC, que murió en el Cauca. Inclusive hay un grupo que se llama ahora sí Carlos Patiño, era muy cercano a este señor, y comenzaron a distribuir los grupos de las FARC de las dos tendencias, la que sigue con el partido, que es la de Iván Márquez, y la que es la supuesta nueva FARC. Entonces, el cuento de que hay disidencias de las FARC hay que entenderlo, es que sí hay una disidencia, pero es el grupo que no está de acuerdo con Iván Márquez y con Timochenko. No es que Iván Márquez sea disidente de Timochenko, no, porque entonces ahí sería que habría dos disidencias, y eso no es cierto, hay una sola, que es la del señor Gentil Duarte. También recordemos, ustedes deben recordar que cuando liberaron a Clara Rojas, fue Gentil Duarte el que le entregó, que se hizo famosísimo porque dijo: que aquí la entregamos buena y salva y no en maca, como decía que estaban cargando la que estaba muy en germa. Recordarán ustedes que lo dijo en televisión, y que luego apareció el señor Rodríguez Chacín con un celular, con un teléfono satelital, llamando a mi comandante Chávez desde la selva y dándole parte de cumplimiento, y Clara Rojas desesperada por agradecerle a mi comandante Chávez porque la había liberado. Recordemos que todo eso ocurrió. Ese es Gentil Duarte, para que nos ubiquemos en las personas y comprendamos cuál es el problema de las disidencias. Entonces, ¿en qué se tradujo eso? Que el señor Maduro, con el cartel de los soles, pues los recibió a todos, pero ya armó un triángulo que es de 4 puntas, si lo vamos a mirar así. Resulta que el ELN desde hace tiempo se asentó en Arauca. Volvemos un poquitico a la historia para entender bien cómo es el fenómeno. Ustedes recuerdan que en 1999 el hermano del Mono Jojoy, alias Granobles, asesinó a unos indigenistas estadounidenses que estaban haciendo un trabajo de comunidades en Arauca, en los límites de Arauca, Boyacá, en el triángulo hay Arauca, Boyacá y Venezuela. Los asesinó, los 3 americanos iban a los 2 países, pasaban, porque eso ahí pasa todo el mundo de un lado a otro. Eso ahí no hay ningún control fronterizo. Y además zona indígena, zona campesina, resguardos, eso es más fácil porque son familias, etc. Entonces, ahí viene el pero de qué ocurrió. Que Granobles, por ser hermano del Mono Jojoy, incumplía mucho la disciplina revolucionaria, como llaman ellos en sus manuales. Entonces lo enviaron a Arauca con 2 misiones: a que se pusiera al frente de los cultivos de coca que estaban ubicando las FARC ya en esa región, para controlar a unos famosos
narcos que ustedes los oyeron nombrar muchísimo, que eran los mellizos. Ellos estaban en Arauca. Entonces había que ir a buscarlos y controlarlos y exigirles la cuota e irse apropiando del negocio. Además, porque mi comandante Chávez acababa de ganar en Venezuela, entonces mi comandante Chávez era el engarce que necesitaban hacer. Y Tiro Fijo dispuso que todos sus compañeros marquetalianos, es decir, los que estuvieron con él en Marquetalia, que estaban vivos todavía, eh, como uno que se llamaba Fernando y otros que no eran marquetarianos, pero que eran de la época de él, como Martín Sombra y Martín Villa, se desplazaran a esa zona en Venezuela, compraran unas fincas y se dedicaran a la ganadería. Y esa fue la razón por la que ustedes recuerdan que a Martín Sombra le echó mano la policía por ahí cerca a esa región. Pero volvamos al caso de los indigenistas. Resulta que el hermano del Mono Jojoy, como era agresivo, optó por asesinar a los 3 indigenistas, convencido de que no eran trabajadores con la comunidad, sino que eran unos espías de la CIA. Y eso, pues, condujo a muchos problemas en las FARC. Ustedes recordarán que se publicaron inclusive en los medios de comunicación las grabaciones de los regaños que le estaba pegando el Mono Jojoy, hasta cuando definitivamente hasta le echa un madrazo y le dice que ya no le diga más mentiras y que tiene que poner la cara porque cometió un error muy grave asesinando a 2 o 3 indigenistas. Y luego el Mono Jojoy salió, recordemos que era plena zona de distinción, y salió en un noticiero diciendo que los habían castigado a los asesinos de los indigenistas, poniéndolos a aprender a leer y escribir porque no sabían hacerlo. Eso fue una burla completa. Entonces todo eso indicó que el Mono Jojoy le dio mucha responsabilidad a Gentil Duarte a que se moviera por toda esa región. Y él coordinaba todos esos movimientos con un señor que fue muy conocido por ustedes, el Negro Acacio, Tomás Medina Caracas, dragoniante del grupo Cabal en Ipiales. Fue soldado regular y luego se metió a las FARC. Este señor, en Medina Caracas, fue dado de baja por el ejército, una operación aerotransportada con apoyo de artillería y cuanta cosa le metieron, allá murió. Este señor murió allá, el Mono Jojoy, el Negro Acacio, y entonces Gentil Duarte quedó encargado de toda esa zona. Entonces miremos aquí que aquí hay una serie de intereses, porque estaba John 40, que movía la droga, y estaba el señor Duarte. El señor Duarte pues tenía más contactos en Venezuela. Entonces volvemos otra vez al tema de que cuando se produce la desmovilización de las FARC, pues este señor era el que tenía todo el control de la droga en Venezuela, y llegó Iván Márquez en nombre del partido y con el Paisa y con todos estos otros matones que lo acompañaban a imponer la ley y el orden y a imponer las cuotas, y de ahí empezó el enfrentamiento. Entonces, para resumirles todo esto, lo que ven ustedes es un enfrentamiento entre narcos, entre carteles, por el control de la droga. Claro, el señor Márquez sabe lo que está haciendo, porque sabe que todos los recursos es para una ofensiva final, la toma del poder y la construcción del ejército bolivariano en Colombia. Esa es la visión de Iván Márquez. Y la visión de Gentil Duarte es seguir traqueteando desde luego, pero con una guerrilla más campesina y con otros intereses. Pero en el fondo es una pelea de narcos. Pero entendámoslo así. Entonces vemos aquí que, por eso les decía que es un triángulo de 4 puntas, como una incoherencia, pero hay que mirarlo así. En ese momento que ya se instalan en Venezuela esos dos, entonces les aparece una competencia, y ustedes lo recuerdan, que siempre ha habido bastantes divergencias de las FARC con el ELN en Arauca. Recordemos que varias veces el Frente Domingo Laín se ha dado plomo con el Frente 10 y con el Frente 45 de las FARC. Pero además que todos fueron buscando apertura en Venezuela, inclusive el EPL también, más arriba en el Catatumbo, también tiene su pasada a Venezuela, pero el EPL es menor. Por eso no lo metemos aquí, aunque hace parte del problema y podría estar vinculado en la muerte del señor Santrich. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que primero hablemos, se forma el cartel de la narcotalia, que es el de Iván Márquez, que viene diciendo yo represento las FARC, y en el fondo está con el partido porque eso es así. Entonces, aquí estoy yo y estas son las verdaderas FARC, y por eso nos llamamos Segunda Marquetalia. Pero aparece el otro cartel que dice, no señor, yo tengo el control de esta vaina hace rato aquí, todos los contactos son míos. Entonces comienzan a quitarse contactos, y ustedes ya saben por experiencia qué ocurre
cuando un narco le quita contactos o le deja de pagar un peso a otro narco. Ya eso lo sabemos. Entonces hay el enfrentamiento entre ellos, pero aquí aparece un tercer actor, que es la Fuerza Armada venezolana del señor Padrino y toda su banda. Entonces ellos también quieren parte de, y saben que hay mucho dinero, y saben que el gobierno de Maduro tiene hasta la familia de él metido en el narcotráfico. Entonces, ¿cómo así que nosotros vamos a quedar por fuera? Entonces ya son tres patas que tiene la mesa. Pero es que dentro de esas patas hay otro que ya se posicionó ahí, que dice, si las FARC ya se desmovilizaron, porque ese es el cuento que nos echaron, entonces ahora esta revolución la estamos conduciendo nosotros, que tenemos las bases revolucionarias durante tantos años allá. Entonces lo que ustedes ven allí es que en este momento hay una guerra de carteles, de narcos, de traquetos, de bandidos, y que en cualquier momento unos actúan contra otros, como ocurrió con lo de Gentil Duarte y la narcotalia. ¿Qué ocurrió? Que Gentil Duarte atacó a un puesto, a una ubicación, una base, un campamento guerrillero de Iván Márquez. Entonces Iván Márquez, como tiene contacto directo con la Fuerza Armada venezolana, fue y pidió apoyo. Y entonces Gentil Duarte, que no es ningún tonto, que es un guerrillero de, imagínate, alumno predilecto del Mono Jojoy y uno de los encargados de que el plan estratégico llegara a Bogotá a tomar el poder, si no se habla de guerra de guerrillas y de terrorismo. Entonces ese fue y se les metió al campamento de ellos y luego ya se enfrentaron, que es todo lo que hemos visto en estos días. Y hoy se dice que hay 8 o 9 militares venezolanos, se dice que han matado a varios. ¿Y por qué los mataron? Porque el cartel de los Soles se identifica obviamente con la narcotalia porque es la que está cerca al partido común, es la que está en su ideología, es la que toda la vida ha tenido los contactos con ellos. Gentil Duarte, su contacto era de un mando medio y de narcotráfico, pero los otros es de política, del plan para desestabilizar a Colombia, de integrar el plan Guaycapuro y de tomarse el poder y estructurar todo el socialismo del siglo XXI. Esa es así de sencilla la razón por qué los militares venezolanos están apoyando a la narcotalia. Y el ELN está ahí jugando a varias bandas, pero está también dependiendo de la mesa de negociaciones. Y como el ELN le ayuda al gobierno venezolano en la preparación de comandos o esos grupos de control que tienen sobre su país, pues hay otros intereses y hay otros contactos y maneja también un sector del narcotráfico. Pero todos sabemos lo que ocurre cuando un cartel crece más que otro, lo trata de absorber y ahí terminarán metidos también dando promo. De remate, el ELN secuestró al coronel para iniciar diálogos, como lo vimos en la otra conferencia, y eso es otra arista que le sale ahí al problema. Entonces ven ustedes que aquí esta guerra de carteles no es tan sencilla y que para mirar lo que pudo haber pasado con la muerte del señor Santrich, surgen muchísimas hipótesis que tal vez leyeron el escrito que enviamos anoche haciendo algunas reflexiones sin conocer todavía que también había caído Aldinever, lo cual de entender mucho más es que dentro de este punto, el número 3 que ven ustedes, el cartel de los Soles, definitivamente como se murmura o se supone ahí en el tiempo, en un documento, en el expediente fue que publicaron eso, lo más obvio de entender es que alguien del cartel de los Soles o alguien o algunas personas del cartel de los Soles ansiosas del $1.000.000 o lo que ofrecían por este señor, los 3.000 millones de pesos que ofrecían por la cabeza de Santrich, pues simplemente lo delataron o le facilitaron al grupo de Gentil Duarte que lo matara o, como se dice, a alguna agencia internacional. Entonces, pues no nos vamos aquí a pontificar quién lo hizo, sino vamos a mirar los hechos y cómo evoluciona esto y lo que nos puede significar. Entonces, miremos las complicaciones, miren a ustedes las complejidades tan grandes que hay aquí con la muerte de este señor. Por eso decimos que a partir del gobierno del doctor Uribe Vélez, el conflicto colombiano pasó de lo táctico a lo político estratégico al máximo nivel. Y miren ustedes por qué. Cojamos en este momento qué complicaciones tiene el gobierno de Venezuela, sin que, como lo decimos en todas las conversatorios que hacemos, sean las únicas. Puede haber más o dos de estas se unen una con otra, pero a manera de análisis presentemos estas para que miremos las complicaciones político-estratégicas que tiene Venezuela. Primero, si el gobierno de Venezuela
hace la alaraca de que este señor murió en el territorio venezolano, lo cual no es descartable que lo haga, pero inmediatamente está haciendo un reconocimiento implícito de que nosotros, el régimen bolivariano chavista, estamos con los terroristas. Imagínense ustedes ese problemón. Entonces, desprestigiado que está Maduro, desconocido por muchos países, ir a reconocerlo ya, aunque todo el mundo lo sabe, pero ya reconocerlo oficialmente, armando una laraca, pues no le conviene. Entonces, le toca quedarse callado con ese golpe, si prefiere no meterse en problemas. Pero es que además no solamente con terroristas, sino que es evidente porque el mundo lo sabe, porque periodistas españoles, colombianos, argentinos, venezolanos, americanos han estado allá y eso ya está muy documentado. Y esas pruebas que entregó el fiscal colombiano al Ecuador con lo de el señor Uriel con los computadores y lo que se mueve desde Venezuela, y el seguimiento que le está haciendo la DEA y Estados Unidos a Santricia Márquez, pues no tienen forma de desconocerlo. Es decir, que si hacen la laraca, inmediatamente están reconociendo que tienen nexos con el narcotráfico. Y por eso el señor Trump, antes de irse, les hizo el favor que ustedes ven allá abajo, el reward, la recompensa por Nicolás Maduro, Cabello, Carvajal y Alcalá. Acuérdense que Carvajal lo capturaron en España y el partido Podemos hizo todo lo posible, pero no pudo y finalmente fue extraditado a Estados Unidos, el pollo Carvajal. Entonces, aquí el enredo es bien complicado para Venezuela porque ya no se está hablando de un problema básico, de que fue que los delincuentes se pasaron de un lado a otro y no estamos, se está hablando de que un gobierno, entre comillas, legítimo, como dice Maduro, que es él, está cobijando a terroristas y narcotraficantes. Es muy complejo para ellos. Bueno, por otro lado, si ustedes leyeron entre líneas el comunicado de la muerte de Santrich y al final le dicen, Duque, y usted es un asesino y no sé qué, y seguiremos y el pueblo, ¿qué le están diciendo con eso? Primero, que la narcotalia es la que está moviendo eso y eso ya es una prueba muy fuerte a nivel internacional que la CIA y la DEA y los que tienen que ver con esto la van a mover en su nivel y el seguimiento que le van a hacer a estos señores va a ser desde luego mucho más detallado. Pero en segunda medida, el hecho de que esté en Venezuela y con estos antecedentes, si el señor Maduro abre la boca para que no puede cometer ese error, como lo hemos analizado aquí, abre la boca para decir que eso era un guerrero de la libertad, como lo llamó, y que fue asesinado y tal, ahí sí es cierto que mete las de caminar, porque está reconociendo el tercer punto, que es el gobierno de Venezuela el que está metido en la violencia callejera en Colombia y que muchos de esos venezolanos los enviaron infiltrados dentro de las personas que sí se han venido de Venezuela por la situación económica. Es decir, que por donde vaya a salir, pierde. Pero además viene otro problemita que se le formó al cartel de los soles y al gobierno de Maduro. Sí, todo ocurrió como parece ser y tiene toda la evidencia que fueron los militares venezolanos los que entregaron la información a Gentil Duarte o a quien lo haya matado, porque esas personas si viven en Colombia no van a tener la posibilidad de tener una información tan exacta, pues la desconfianza que va a haber de la narcotalia y del ELN hacia el gobierno de Venezuela y hacia los militares venezolanos va a generar fricciones. Y entre un grupo de bandidos que negocia con coca, ¿en qué terminan las fricciones? Ya sabemos en qué termina. Como decía el de la novela, dándose piso patrón. Pero viene otro problemita. Resulta que ustedes saben por experiencia que los narcos nunca perdonan que les deban un peso. Ellos perdonan de todo, menos que les quiten un peso. Esa es una regla de oro entre los narcos. La muerte de Santrich va a dar para todo en la negociación. Entonces los narcos le van a venir a cobrar seguramente al señor Márquez. Es que Santrich nos debía tanto, es que le dimos tanto. Vaya pruebe, vaya pruebe. Ahora, lo más usual es que cuando se mueven esos narcos se mueven con bastante dinerito. Y si cayó ahí, pues seguramente fueron a recoger el dinerito también de parte de, y eso es dinero de narcos y eso no lo perdono. O sea que aquí van a tener otros problemas ellos y el cartel de los soles. La complicación es para todos los que están implicados en ese triángulo de cuatro patas que les digo. Pero también
se le van creciendo los problemas al gobierno venezolano con su población, porque es que no hay mal que dure 100 años ni enfermo que lo resista. Y ya que haya muerto este señor, entonces allí hay problemas porque hay finqueros a los cuales los han extorsionado muchísimo, limpiado, y tantas cosas que le han dado a las FARC en Venezuela. Y realmente Venezuela pues era un país tranquilo hasta antes de que subiera el socialismo del siglo XXI. Y con todos estos problemas, pues la gente llega el momento en que protesta y esto no les va a salir bien, mejor dicho. Pero además tienen otro problema, que si se comprueba, si dan la patica para que se compruebe las relaciones con el terrorismo internacional, con el narcotráfico y con la afectación de las protestas en Colombia y en Perú y en otros países que han pasado, que son ciertas y se sabe que la han hecho, pero si ellos dan el espacio para que eso se les detecte, pues mucho más problemas para Venezuela en pandemia, en crisis económica y con una presión que tiene detrás de Estados Unidos para que el señor Maduro salga. O sea que no estoy diciendo que el señor se va a caer ni que está en lo máximo, sino estamos mirando a profundidad todas las complicaciones estratégicas que tiene para Venezuela el hecho de que este caballero, Jesús Santrich, haya perdido la vida en territorio venezolano. Ahora miremos los problemas que hay para las FARC, o sea, para el partido político y su brazo armado, la narcotalia. Resulta que, dígase lo que se diga, es un estancamiento para su plan estratégico, porque es que no fue uno, sino fueron dos, de acuerdo a lo que están las últimas informaciones que cayeron, y cayeron dos de los máximos jefes de la confianza absoluta de Timochenko y de todos los otros, y del mismo Iván Márquez. Cuando esos fueron los que se quedaron por fuera, era porque sabían que eran los más indicados para manejar el desarrollo del nuevo plan estratégico. Y si les cae no uno, sino dos, y entran en esta crisis del temor, que fue lo que les pasó cuando se les hizo la operación Fénix, luego cuando el otro bandido le cortó la mano a Iván Ríos y enseguida la operación Jaque. Recuerden ustedes que Alfonso Cano salió y dijo que el señor César los había traicionado y que le había vendido la revolución, y eso desconcertó completamente al bloque oriental, que era el bloque más leal, que era el que dirigía el mono Jojoy, y parece ser que hasta el final de sus días la relación de Jojoy y Cano no fue buena por esa declaración. Entonces, ahí se les estancó el plan estratégico. Y en este momento, lo más obvio es que con la muerte de estos dos personajes, no uno sino dos, pues su plan estratégico que tenían se les golpea. ¿Y por qué les digo esto? Ustedes recuerdan hace como 3, 4 meses que el señor Santrich dijo públicamente: Duque, a todo marrano le llega su 24. Era que le estaba diciendo, inclusive lo interpretaron como una amenaza de muerte porque le dijo en latín las dos palabras, memento morte, algo así, memento morte. Lo que le estaba diciendo era que venía toda esa andanada del paro que está pasando en este momento y que las FARC estaban listas para tomarse el poder. Recordemos, porque es que hay que recordar bien lo que pasa, que en el segundo video que publicaron en Venezuela, el señor Márquez dijo clarito que no iban a atacar bases militares, que no iban a tomarse pueblos, pero que el país iba a sentir el poderío de las FARC. Ese era el mensaje y ese era su plan estratégico. Naturalmente, con la muerte de estos dos señores, no es simplemente decir, como decía el poeta McDowell, que si un hueco se abre en las filas, hay quien lo llene al instante. No, porque lo que acabamos de ver atrás, de la desconfianza que se arma entre el gobierno venezolano, el problema es de la narcotalia y Gentil Duarte, y el ELN también puyando ahí y pidiendo diálogos. Entonces ya es una cantidad de actores que no los pueden manejar tan fácil, y la desconfianza mutua va a aumentar las rencillas. Y entre los narcos, la desconfianza mutua, ustedes saben cómo se arregla. Bueno, ahora los cabecillas que están en el Congreso van a tenerla muy difícil para que la gente les crea el cuento de que fue que ellos se separaron de las FARC y que los otros son aislados, porque ese cuento no se lo come nadie. Así es de que por eso han mantenido ese silencio discreto en el paro, porque pensaban que todo venía funcionando, pero les salió una arista que no soñaban o que no entendían o que no intuyeron que podía pasar. Van a tener otro problema, que es la recomposición interna de las estructuras, por una razón que es la número 4, y la unimos las dos.
Resulta que los que son leales a Gentil Duarte, que están regados por todo el país, muy amigos, entre otras cosas, de Ariel Ávila, que tienen la facilidad de entrevistarlos donde sea, van a tener un enfrentamiento permanente entre los seguidores de Duarte y los seguidores de la narcotalia. Entonces, van a entender ustedes ahí, ese choque va a terminar en ¿qué? En sangre, en muertos, y ha ocurrido en muchas partes del país. Recordemos que con la muerte del Guacho pusieron a uno muy famoso y lo cogieron ahorita fue capturado ahora con ocasión del paro en el suroccidente del país. Entonces, ahí van a tener una dificultad. ¿Y qué dificultad es la que viene para seguir financiando las protestas? No es que los narcos no puedan dar la plata, sí, claro que la dan, y van a seguir, y en lugar de aceptar que el gobierno nacional les dé lo que quieran, ellos van a seguir y promoviendo el paro, porque el objetivo es tumbar a Duque y poner el gobierno de transición, pero ahí ya va a haber dificultades porque va a haber distintos puntos de vista y va a haber lo que ellos llaman contradicciones internas. Y el ELN, que entra en diálogos, también va a querer su parte de participación y ya no va a ser tan fácil. Y lo mismo el gobierno de Venezuela, que está metido hasta los tuétanos en esto, pues va a tener que tener mucho cuidado porque sobreentienden que Estados Unidos los está ploteando, los está monitoreando. O sea que aquí esto en el fondo favorece muchísimo a la situación de Colombia en todo este enredo en que estamos. Pero además el número 6 es, ya lo dijimos, pero lo reiteramos, es la prueba reina de que Estados Unidos los tiene en el radar, porque sabe todo esto que hemos descrito aquí de la pelea entre el narcotráfico, lo tiene muy claro el gobierno de Estados Unidos. Y para las FARC, tanto los que están en la política como los que siguen armados y jalando el narcotráfico, pues los debe poner a reflexionar muchísimo de qué hacer, porque saben que están en el radar todos y en cualquier momento les echan mano. Ese incumplimiento a los carteles de narcotráfico que decíamos en la ayuda anterior, pues se va a complicar y esos incumplimientos, reiteramos, ya sabemos cómo se arreglan. Y desde luego, aquí también, así como Maduro va a tener problemas de convivencia con ellos, pues las FARC también, porque ¿cómo le hacemos si es que ya no estamos seguros ni siquiera en nuestra retaguardia estratégica? Y aquí también nos pueden venir a matar o nos matamos entre nosotros mismos. Entonces, no van a confiar los unos de los otros. Es decir, el fantasma de la delación al que tanto le temen los comunistas se les metió muy grande porque cayeron dos peces gordos. O sea que por ese lado ganó Colombia. Bueno, pero para Colombia también vienen otros problemas. Es que estamos en un entorno social, político y estratégico del más alto nivel que no es tan fácil de entender. Es que a nivel continental, esto tiene unas connotaciones político-estratégicas y lo más elemental de pensar, lo más elemental de pensar en cualquier parte es que el gobierno colombiano estaba metido ahí. Claro, cualquier lego lo supone. Pero suponiendo que estuviera, en ningún momento no lo puede aceptar. Colombia no puede decir que tuvo autoría en esa operación. Entonces le tocaría asumir el papel de misión imposible. Si alguno de sus hombres es capturado o muerto, nuestro gobierno negará tener participación en dicha operación. Aquí ocurriría lo mismo. Si en el supuesto caso de que el gobierno colombiano fue el que lo hizo, no podría aceptar la operación. En el supuesto caso de que el gobierno colombiano dio el paso para que lo hubieran hecho fuerzas especiales de Estados Unidos o de otro país, tampoco podría Colombia decir nosotros estuvimos allí, porque sería una, entre comillas, agresión a otro país, a otro estado, sería violar la soberanía de otro estado, violar su territorio. Lo que pasó con lo de Raúl Reyes, que lo recordamos muy bien. O sea que miren ustedes que el problema es de una connotación muy grande, pero lógicamente es favorable para la seguridad de Colombia y para el futuro. Pero además viene otro tema aquí, que es el riesgo de la vida de los informantes. Ustedes se imaginan la cacería de brujas que hay en este momento entre la Guardia o la Fuerza Armada Venezolana que participó, que está ahí cerquita, para ver quién fue el Judas que los vendió, entre las mismas FARC buscando quién es quién y buscando los informantes. Entonces, el riesgo de vida de los informantes, de los que participaron en esta y de otros informantes, se pone a un precio muy alto. Y si son venezolanos que viven en Colombia o desplazados o los que de un lado a otro, pues esto puede generar matanzas,
porque es problema entre narcos y los problemas entre narcos se arreglan es con muertos. Bueno, hay un riesgo, claro, hay un riesgo que no se puede descartar, es que Venezuela pueda lanzar alguna agresión armada contra Colombia por esta situación. Entonces, por eso es complejo, es difícil y no era conveniente cuando el señor ministro hizo unas declaraciones un poco altisonantes en la frontera entre Colombia y Venezuela, porque todo eso puede sumar en un momento de tensión y de crisis. Bueno, ¿en qué mal incide a Colombia? Es que Colombia tiene unos diferendos con Nicaragua muy complejos, que lo hemos estudiado en otros escenarios, y desde luego el gobierno de Venezuela va a aprovechar esta circunstancia, primero para atacar a Duque y para atacar al gobierno colombiano per se, pero segundo es para incidir en que ojalá ese diferendo que está contra estudio para falle contra Colombia en La Haya, allá por el tema de la plataforma submarina. Y tiene otro problema Colombia, es que tiene que demostrar, y entonces ahí vendría el problema de demostrar que sí participó, es demostrar la participación de Venezuela en el paro para que los países miembros de las distintas organizaciones internacionales presionen a Venezuela para que no se meta en los problemas de Colombia. Vemos que la cosa no es tan sencilla y que va a tener también reacciones internas de la izquierda colombiana, no se han manifestado porque primero seguramente no salen del asombro todavía y están pensando cuál es la reacción para actuar contra el gobierno Duque, pero lo más seguro es que van a utilizar el argumento de que fue una intromisión a Venezuela y lo que ya vimos que pasó con los computadores de Raúl Reyes. Tiene otro problema Colombia en este momento, es cómo utilizar ese caso para que la mala prensa y la mala propaganda que se le hace desde la izquierda de dentro y de afuera al gobierno colombiano y al país en general baje esa presión cuando, como lo decimos en el punto anterior, la reacción de la izquierda va a ser echarle todo el agua sucia y decir que el señor no era ningún terrorista, y eso pueden inventar 1000 películas porque siempre han dicho que él no es terrorista, que él lo que era un sindicalista, bueno, todo lo que hemos escuchado. Pero lo más complejo de todo es que a pesar de esos 2 muertos, que fueron muy importantes en el nivel estratégico de la lucha, es que el problema del paro, el problema de la violencia, el problema del narcotráfico, el problema de la doble moral de las FARC con su partido y con su grupo armado no se ha resuelto. Así es de que esto nos pone a pensar en que hay unas necesidades de muy alto nivel que no son tan fáciles de resolver, que no son las únicas, que pueden estar interpoladas, pero que nos debe poner a pensar el escenario en que está Colombia y hacia el cual debe apuntar la política futura del país a partir del 22, ojalá fuera a partir de hoy mismo. Es que es imprescindible la salida de este caballero Nicolás Maduro del régimen del Palacio de Miraflores en Venezuela. Mientras este señor esté ahí, ese problema va a ser latente y la matazón entre unos y otros va a seguir. No es que si el señor se va, al otro día se acaba, pero es que con un nuevo gobierno y una nueva dinámica de la fuerza militar venezolana y de la cooperación con Colombia, las cosas pueden cambiar. Segundo, aquí Colombia tiene una tarea, y ahora que hoy nos anunciaron que la señora Marta Lucía es la nueva canciller, debe tener esa tarea fundamental, es la lucha internacional contra el narcotráfico, que se vinculen todos con el mismo nivel que se ha vinculado Colombia, de resto no va a ser fácil. Pero internamente, para la política colombiana sí hay que darle un cambio a la lucha contra la corrupción, porque como muy bien lo hemos reiterado en estos conversatorios, se está peleando y el país casi se destruye por una reforma de 23 billones de pesos y los políticos se roban 90 billones al año. O sea que si se lograra evitar que robaran los 90 billones, se podían hacer 4 reformas o 4 inversiones como las que quiera hacer del mismo nivel. Desde luego, el país necesita muchos incentivos a la libre iniciativa porque lo hemos dicho aquí y lo vamos a repetir mañana en otra videoconferencia con otro grupo, es que Colombia ya no es la misma después de este paro. Aquí no, reiteramos, no podemos hablar de un 9 de abril
sino que nos han hecho como 39 de abril desde que comenzó el gobierno de Duque y el país ya cambió. Estos señores del paro se empoderaron de tal manera que se convirtieron en un poder alternativo. El Congreso de la República ha sido inferior al reto, no brilla por ningún lado, no hay ninguna unidad congresional ni parlamentaria, sino que aquí todo el mundo hace lo que le da la gana y el pueblo se acostumbró ya durante estos últimos 3 años a que va destruyendo lo que sea y que los cambios los duran con la violencia. Es decir, que el trabajo interno para incentivar la libre iniciativa, que haya mucha creación de empleo, es un reto grande para cualquier gobernante, para cualquier congresista que venga en el próximo periodo. Y se debe, desde luego, algo que se ha insistido muchísimo, es que Colombia tenga desarrollo técnico y científico, porque al tener desarrollo técnico y científico o tecnológico y científico, las empresas privadas van a tener muchos más campos de acción y mucha más interacción con el mundo más desarrollado, y de esa manera se generará más empleo, más posibilidades, más industrias, más trabajo comercial, más turismo. Es decir, que aquí hay que trabajarle muy duro. Y desde luego todo eso depende de que haya planes y políticas de Estado, porque lo que acabamos de ver, señores, es una complejidad enorme. No es un asunto sencillo, son las relaciones binacionales con los dos países hermanos más cercanos y que necesitan unirse por ubicación geográfica, por destino, por todo. Y mientras existan estos problemas y esas dos visiones de Estado, es imposible que la región se desarrolle, y afecta a uno como a otro, porque ambos son y deben ser independientes. Y desde luego, Colombia debe asumir un liderazgo regional, ya que es el país que, a pesar de todos estos problemas que hay, a pesar de los pesares, como dice la canción, es el país que tiene como más experiencia en una estabilidad, aunque sea democrática con minúscula, pero la ha tenido frente al entorno, y su nivel académico pues es bueno frente al vecindario, y podría ser Colombia el líder regional. Entonces, hasta aquí paramos la eh, exposición del día de hoy. Les pedimos por favor a los asistentes que sean los 2 minutos que manejan mi coronel Carrascal y mi coronel Alarcón, no conferencias dentro de las conferencias, sino que le apuntemos es sobre todo a esto, cómo trabajar en estas necesidades de resolver el problema. Porque no nos podemos enfrascar aquí que lo hizo uno o el otro. Lo cierto es que los dos señores están muertos y que fue consecuencia esa muerte de la reyerta o la vendetta que tienen entre narcos. Que quién lo hizo, pues no es el punto, ni estamos en una investigación judicial, ni estamos haciendo un análisis militar o táctico de la operación, sino estamos mirando es un contorno estratégico, que es lo que nos interesa. Entonces, por favor, que sus aportes sean en torno a esto, para que nos ayude a construir pensamiento político, analítico y estratégico. Entonces, mi coronel Carrascal y mi coronel Arcón, les pido el favor del tiempo y de las intervenciones. Mi coronel Villamarín, muchas gracias. Le pido disculpas a todos los asistentes en sala. Hubo unos, pues yo no sé si se puede llamar sabotaje o descontento. Trato de comprenderlos y de escucharlos de alguna forma, pero todavía queda alguno en sala. Estoy hablando de Macarena Mía, que algo estuvo hablando. Me encantaría darle la palabra a Macarena y saber que podemos hablar de forma civilizada y poderla escuchar, en el entendido en que justamente estamos escuchándolos. Me parece inconcebible para Macarena y para los otros que un grupo que simplemente está analizando noticias y está analizando la actualidad nacional y tratando de generar un cambio, pues entren de esta forma a buscar, señor Gustavo Luján, a ofender qué sé yo, las personas, sus esposas o alguna cosa, aquí con un chat que raya muchísimo y se pregunta a uno qué pasó con la educación en Colombia. Porque, ¿qué sentido tiene entrar a un espacio de estos simplemente a ofender, simplemente a insultar? Entonces, quisiera saber si Macarena quiere hablar. Si levanta la mano Macarena, le doy la palabra un momento y la escuchamos. Bueno, Macarena, yo te voy a dar la palabra, pero espero que seas sumamente respetuosa y pues podamos hablar de una manera
Claro. Tiene también la palabra Juan Sarachino. Qué bueno, Macarena, te voy a dar la palabra inicialmente. Macarena, puedes activar tu video, por favor. Pues a nosotros nos pasaron el link para que entráramos a interrumpir la clase, pero la verdad me llamó mucho la atención lo que estaba hablando el profesor, por eso me quedé. Cuéntame, Macarena, ¿de dónde nos acompañas? ¿De dónde soy? ¿Dónde estás? Sí. Bogotá, Colombia. Bueno, Macarena, pues te cuento que todos los colombianos estamos muy preocupados en lo que está sucediendo, la realidad nacional nos preocupa y por supuesto estamos muy atentos de que todos los jóvenes y todos los colombianos tengan oportunidades mejores que las que hemos tenido. Y por supuesto hay que entender claramente que el país pasa por un momento muy difícil, como el planeta entero, en una crisis mundial que obligó esta pandemia. Y por supuesto, con errores, con todo lo que tiene nuestro país y una historia muy compleja, pues tratamos justamente de superarlo. Macarena, muchas gracias por la participación. Juan Sarachino, tienes la palabra, Juan, qué gusto. Buenas noches para todos. Este proyecto lo llevo en mi corazón, al igual que ustedes están siempre en mis oraciones. Tengo dos preguntas y gracias por esta espectacular información. ¿Cuál es el papel del señor Santos en este proyecto entre las cuatro esquinas? ¿A dónde está jugando él? Y la segunda pregunta sería, hace 2, 3 días vimos unas imágenes circulando del señor Petro, o de Petro mejor, con un grupo de empresarios que se llama la organización Aviatur. Es una organización muy poderosa de turismo en Colombia. ¿Cuál es el papel de las organizaciones en ese sentido para apoyar los proyectos? Si están jugando a tres bandas en este momento, ¿cuál sería la lectura que podemos interpretar de estas dos eventos? Muchas gracias, un saludo muy especial. Pues de una vez. Juan, un abrazo, muchas gracias. Si quiere, de una vez contestamos la pregunta de Juan Sarachino, mi coronel Carrascal. Bueno, entonces mi coronel Carrascal plantea dos escenarios, o dos puntos muy interesantes que nos agrada para poder compartir con ustedes una visión de lo que pasa. Desafortunadamente, el señor Juan Manuel Santos ha sido una persona muy oportunista con Colombia, un populista, un politiquero, sin escrúpulos fuera de eso, porque es capaz de hacer lo que sea con tal de conseguir sus objetivos personales. Y en este caso del paro, él ha sido uno de los que de una u otra manera ha instigado y ha conectado con esa acción, comenzando que conectó con haber firmado el pacto con el señor Timochenko. Entonces, él está jugando a dos bandas y como necesita ser visible ante el mundo, porque su premio Nobel no le ha sido muy lúcido ni muy lucido, entonces ha acudido a figurar y a meterse donde no lo llaman, y por eso tuvo el cinismo de ofrecerle al presidente Duque sus servicios para resolver el problema y cuestionar, y hasta apareció Humberto de la Calle, que es un pésimo negociador, criticando la forma como se ha iniciado la negociación con los señores del paro. Entonces, nos parece desde una óptica muy personal, es que Santos está jugando a hacer politiquería y a conseguir votos para su grupo politiquero para la próxima elección y para el Congreso, y a sacar ventajas y aparecer como el mediador, y fuera de eso que le reditúe, porque es que las conferencias del premio Nobel en el mundo son conferencias que se pagan hasta $1.000.000 y eso pues es muy jugoso. Entonces, por ese lado. Y lo de los industriales, lo de la reunión del señor Petro con con los señores judíos, en especial con el señor Besudo, el dueño de Aviatur, pues no deja de llamar la atención que Besudo fue el que le vendió más o menos 15.000 millones de pesos en tiquetes y alojamientos a los que viajaron a La Habana a las conversaciones, y no es ningún secreto que él ha estado en la oficina del comisionado de paz presionando que qué hubo cuando comienzan las negociaciones y haciendo lobby porque sabe que hay un contrato grande. Igual detrás de eso andan León Valencia y Ariel Ávila con el cuento de los análisis, y Mocus, porque es que contratos de 6.000 millones por analizar lo que está pasando en una conversación de paz son muy rentables. Entonces, el señor está buscando, como todo oportunista, es sacar ventaja de ahí, y lo legitimó con la invitación a muchos industriales y
y personas de la comunidad judía. Pero dentro de la comunidad judía no es ningún secreto tampoco para nadie que ellos sí hacen inteligencia, que sus ciudadanos por el mundo están permanentemente recolectando inteligencia para enviarle al Mossad y las agencias de inteligencia de Israel, y tienen que saber exactamente qué es lo que pasa con Venezuela, qué pasa con Colombia, cuál es la prospección que tienen los inversionistas judíos de sus empresas, y por eso quieren escuchar y quieren estar cerca de los que participan. Son las dos lecturas que le hago, no son las únicas, pero me parece que por ahí podría ser el enfoque. Por favor, adelante, mi coronel Wilson Niño. Buenas tardes, Miguel Villamarín y todos los miembros de Fundel. Muchas gracias por la excelente conferencia. Básicamente es lo siguiente. La lectura que yo le doy al caso Santrich, con la muerte de Santrich, cada actor manejará su propia información de acuerdo a lo que más les conviene en su actuar. Y estos actores son el gobierno venezolano con su Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La FARC de Gentil Duarte manejará su propio discurso y la FARC de Iván Márquez igualmente. Para Colombia no creo que cambie mucho, afecte el contexto colombiano, porque Venezuela no creo que vaya a, si no sacó ya el pronunciamiento el gobierno venezolano con lo de Santrich, pues no se va a meter con Colombia a decir, a creer las afirmaciones de Iván Márquez de que fue un comando colombiano. Y en el caso interno, nosotros debemos conocer la mayoría del escenario, que somos miembros de la Reserva Activa. Entendemos que la inteligencia estratégica nuestra bajó bastante realmente, y eso lo sabemos desde el gobierno Santos, desde el año 2016-17, que más o menos empezó a bajar, y no tendríamos la capacidad y mucho menos la voluntad política, no la hay para hacer una acción de este tipo en Venezuela. Entonces, por ese lado no va a afectar nada. Internamente para la FARC, como dice Miguel Villamarín, en su estructura organizacional, sí les va a afectar tanto para el grupo especialmente de Iván Márquez, y para el grupo de Gentil Duarte podría ser una victoria, digamos, para ellos. Es la única apreciación que yo tengo. Muchas gracias. Muy amable. Mi coronel, muchísimas gracias. Manos levantadas. Tengo video prendido de Alfredo. No sé si el ingeniero Alfredo quiere hacer algún comentario. Adelante, por favor. Micrófono. Mi coronel Carrascal, prendan el micrófono. No tengo, ajá. Ya. Ahí está. Okay. Yo tengo los siguientes comentarios, mi coronel. La situación yo la veo muy grave, ¿no? Muy grave. Pero es una, como decía muy bien mi coronel Villamarín, es una gran oportunidad para que Colombia tome el liderazgo, y especialmente el presidente Duque. Yo creo que lo primero que hay que hacer aquí en Colombia es poner orden en la casa. Esta situación de caos, de bloqueo, desabastecimiento, debe cesar. Hay que buscar algún esquema, por las buenas o por las malas, de que esto realmente cese y nuevamente entre en control del Estado. Luego, yo creo que hay que tomar, pensando en el liderazgo que debe asumir el gobierno colombiano y el presidente Duque específicamente, debe buscar un acercamiento con los Estados Unidos para ir con el grupo, revivir el Grupo de Lima. Yo sé que estamos con serios problemas, pero hay que buscar un esquema que podamos llegar a través del Grupo de Lima directamente y con el apoyo de la OEA a las Naciones Unidas, y llevar esto a esos niveles, de manera que pueda de alguna manera acelerarse alguna decisión que permita tomar alguna acción contra el presidente, contra el régimen
de Maduro. Yo creo que hay que buscar acercamiento también con la Unión Europea, para que a través de buscando un bloque internacional se pueda plantear esta situación de gravedad que estamos viviendo, no solamente en Colombia, en Venezuela y en todos los demás países del continente, porque es que estamos todos afectados. Y estamos viendo que la situación en Perú, en Chile, pues hay un desenvolvimiento que no es, que no nos va a ayudar en nada, pues, a esta situación, pero este es el momento oportuno para levantar la voz y comenzar ese plan, esa estrategia de liderazgo que debe asumirse precisamente haciendo énfasis en estos acercamientos internacionales. Porque de otra manera tiene que ser por la vía militar y eso no es lo que realmente desearíamos. Entonces hay que agotar todos los medios diplomáticos de acercamiento, pero apoyados con el gobierno americano, que yo no sé si ellos están tan conscientes de esta situación de gravedad que estamos viviendo en nuestro continente. Muchas gracias. Ingeniero Alfredo, muchas gracias. Mi coronel Alarcón tiene la palabra. Adelante, por favor. Mi coronel Carrascal, gracias por cederme la palabra. Voy a ser muy corto. Esta situación que estamos viviendo a raíz de la baja de Santrich y el otro narcotraficante que fue dado de baja con él, debe aprovecharse como una gran oportunidad para llevar a la palestra esas necesidades que mi coronel Villamarín nos ha expresado en su última ayuda. Buscar de manera tal que, como lo expresa el ingeniero Alfredo, el apoyo nacional e internacional que merece todas y cada una de estas necesidades. Es un momento como lo dije al principio, de gran oportunidad para aprovechar esa situación. Muchas gracias, mi coronel Carrascal. Mi coronel, a usted. Mi coronel, nadie tiene la mano levantada. Voy a aprovechar mientras alguien se anima a tomar la palabra en comentar algo. Ayer estuve viendo en la noche un video muy interesante de la doctora Tania, hizo un paralelaje entre lo que está sucediendo en Israel y lo que está pasando en Colombia. Pero llegando al punto real, y por eso pues lo hago la mención para que ojalá la doctora Tania nos comente rápidamente algo en relación a esto que estudió y el tema de hoy, que es la muerte del alias Santrich, Pausivas, es su nombre real, y que haya muerto en territorio venezolano. Y lo que acaban de comentar mi coronel Alarcón y lo comentó mi coronel Villamarín, es importante aprovechar ese momentum para poner en evidencia la complicidad del régimen chavista que rige la República Bolivariana de Venezuela con estos narcoterroristas y el daño que están haciendo a la región. Hay que entender, por alguna razón, los cultivos en Colombia crecieron de esa forma, por alguna razón todo este desorden nacional tiene posibilidad de financiarse y no le tienen miedo al desabastecimiento, porque los dólares rondan en algunas calles y están financiando no los estudiantes, no las personas que están reclamando lo justo para ellos, están financiando los terroristas que están infiltrando dentro de esto. Entonces me parece que es del máximo potencial lograr que un evento como este se logra realmente comunicar de la manera adecuada al mundo para entender que el régimen chavista está en comodato, en franquicia permanente con las FARC y están haciéndole daño a la región. Y ese es el punto más importante. En realidad, que Dios me perdone, pero bien muerto este personaje que tanto daño le hizo a ese propósito de paz que quería Colombia o algunas personas en Colombia y que realmente debería haber marcado muy diferente un proceso como el que quisieron armar y las oportunidades que le dio el país
y cómo ellos no solamente le dieron la espalda, sino ofendieron al país, ofendieron a todos los estamentos nacionales, a todos los ciudadanos, y fuera de eso se burlaron permanentemente. Este es un castigo que realmente merecían, pero no es nada más que lo que dice nuestro expositor, es una pugna de narcotraficantes. Eduardo tiene la mano levantada, prende la cámara adelante y me disculpas por favor que ahorita con el sabotaje saqué el grupo y los manos levantadas los saqué, pensé que eras los que estaban ahí en ese grupo, discúlpame. Adelante, Eduardo. Le falta el micrófono, Eduardo. Tiene que abrirse los micrófonos, hay que rascar. Ya se lo activé. Ya. Y video. Buenas noches. Buenas noches a todos. Me parece saludarlos, me parece interesante todo lo que el coronel Villamarín comentó. Esta es una situación muy importante para no solamente el Estado colombiano, sino para todos los estados democráticos que creen en la democracia como sistema de gobierno y como sistema de Estado. La muerte de Jesús Santrich, pues el cual constituye una deformación de las disidencias de las FARC, porque están peleando entre ellas. Es decir, técnicamente se han deformado de un grupo subversivo ideológico, se están deformando un grupo de bandoleros. Algo muy similar a lo que pasó con los guerrilleros conservadores y liberales en tiempos de la violencia nacional del bipartidista, que deformó en bandoleros, una vez suscrito el pacto del Frente Nacional entre liberales y conservadores. Los que no aceptaron, pues se deformaron en bandoleros y fueron contra sus propios jefes. Algo similar está ocurriendo con las disidencias de las FARC y de igual manera, pues es sorprendente que Gentil Duarte haya probablemente combatido a Iván Márquez y a toda su cúpula que representa. Yo quisiera preguntarle, dos preguntas al coronel. La primera, si es probable que de pronto grupos de autodefensa colombianos se hubieran pasado al otro lado de la frontera colombiana y en Venezuela hubieran hecho el atentado contra Jesús Santrich, por lo que ofrecían una recompensa, que es una de las teorías. Y la segunda es, ¿por qué se ha deformado las disidencias de las FARC, especialmente el Frente Gentil Duarte y el de Iván Márquez? ¿Por qué se han deformado en la medida que si supuestamente ellos funcionan en torno a un colectivo donde supuestamente no prima el capitalismo ni el egoísmo del capitalismo? Lo que está pasando es que se está dando el fenómeno contrario, que se está primando un egoísmo en función de unos intereses suscritos al narcotráfico internacional. Y lamentable lo que pasó, hubo un intento de saboteo que iba a decir hace poquito, mientras el coronel estaba finalizando la conferencia. Menos mal la situación se neutralizó. Entonces sí, era para avisar esa situación. Y pues muchas gracias. Eduardo, gracias, qué pena. Le doy la palabra a mi coronel Alarcón, que va a leer una selección del chat, por favor, que tomó de YouTube y de acá. Adelante, por favor, mi coronel, la lee. Y se alista Rosita Medina de López, ingeniera Rosita Pate. Bueno, entonces apenas lea a mi coronel Alarcón, le contestamos las dos preguntas a Eduardo para que no queden en el tintero. Perfecto, mi coronel. Las son esas, perfecto. Mi coronel, Julián Escobar hace la pregunta de que se podría decir que la guerrilla de Gentil Duarte es más venezolana que colombiana por sus lugares de operación. La segunda pregunta es de César Rojas. Mi coronel, ¿no faltaría el cartel mexicano? La otra es un saludo de mi coronel Betancourt, donde habla de mis respetos por tan excelente intervención de mi coronel Villamarín, propia de una persona culta, sabia, estructurada, con sólidos conocimientos y visión prospectiva. Y finalmente, Ricardo Escobar hace la siguiente pregunta.
si no se tienen el cuerpo, si no se tienen el cuerpo cierto, fotos u otras pruebas de la muerte de este bandido, ¿qué certeza tenemos de este hecho? Esas son las preguntas, mi coronel. Bueno, mi coronel, entonces comienzo a contestarlas una por una. Espero que no se me pase ninguna, porque usualmente tengo buena memoria para lo que... La primera es que las pruebas sí existen, claro que las existen y las tiene Venezuela. El gobierno de Venezuela tiene el cadáver de Santrich y el del otro señor y no lo puede mostrar por las razones ya explicadas, porque donde lo muestren se les complica el paseo. Pero ya en la página web de la Marquetalia y en el, o que le publica la Marquetalia y en el comunicado que publicaron ayer está claro, dan a entender y corroboran lo que les decía de que Santrich había amenazado a Duque y con el paro que le venía y pensaban que lo iban a tumbar. Ese era el objetivo. Bueno, respecto a la pregunta de que si la guerrilla del señor Duarte es más de venezolanos que colombianos, no. Lo que pasa es que el señor Duarte se ha movido en la frontera. Hay venezolanos también ahí, como hay argentinos y hay brasileños y hasta ecuatorianos hay en la guerrilla colombiana. Pero eso no significa que sean mayoría, pero sí hay. Y además tenga en cuenta que muchos de los grupos de Gentil Duarte están distribuidos por el país y por eso advertíamos que la cacería de brujas entre ellos y los choques van a venir, son muy fuertes. Respecto a lo que pregunta Eduardo, de que si pudieron haber sido las autodefensas o los grupos de delincuentes que hay en el Catatumbo, pues todo tiene que ver, porque es que están metidos en narcotráfico y en el narcotráfico el problema es el dinero y allí puede ser cierto. Pero como insistimos, aquí ya no nos interesa porque no estamos haciendo una investigación judicial de quién lo hizo o por qué lo hizo. Lo que la realidad es que las FARC, al estar inmersas en el narcotráfico, pues van a perder el norte que traían. Y usted mismo plantea que se pueden bandolerizar como los que vinieron después de del Frente Nacional, en otras palabras. Entonces, creo que ahí está la explicación, que sí pudo haber sido un grupo de delincuentes colombianos, porque al fin y al cabo fue una vendetta entre narcos lo que allí ocurrió, pero eso se sabrá es con el paso de los años. Se me escapa. ¿Cuál es la otra? La del cartel mexicano, mi coronel. Claro, los mexicanos están metidos hasta los tuétanos y el señor López Obrador, con esa doble moral que tiene de que apoya a Evo Morales y apoya a las FARC y apoya todo lo que sea comunismo en Latinoamérica y al mismo tiempo es amigo de Estados Unidos, pero que la droga siga pasando para hacerle daño al norte. Es un gobierno difícil en este momento en Latinoamérica, que no lo hemos mirado con la respectiva profundidad, pero que los carteles mexicanos están presentes y matan aquí en Colombia también, y matan colombianos allá y controlan las maras centroamericanas y controlan otro tipo de delincuencias en el continente. Así de que ellos también están juntados en esto. Coronel Carrascal. Muchas gracias. Mi coronel Castillo, usted está haciendo un comentario, por favor, prenda su cámara, adelante, mi coronel Castillo. Perdón, Rosita, tú tenías la palabra, estás en el turno. Adelante, Rosita, discúlpame, qué pena. Y sigue mi coronel Castillo. Activa el micrófono, por favor. Rosita, micrófono. Ya. Como se trata de que hagamos propuestas concretas, propuestas de solución al listado de necesidades que nos ha hecho mi coronel Villamarín, yo solicito al auditorio que nos enfoquemos en eso, tratemos, esforcémonos por dar propuestas e iniciativas pues originales o por lo menos posibles. Yo quiero referirme a la número 4, 5 y 6 de ese listado. La 4 habla de incentivos a la libre iniciativa y eso está muy bien, porque en este momento necesitamos que la gente tenga medios de subsistencia.
Estamos en unos problemas muy serios de financiación y la gente tendrá que inventarse los modos de subsistir, y lo más posible es a través de las pequeñas y medianas industrias. La número 5 habla de desarrollo tecnológico y científico. Para eso necesitamos probablemente la colaboración de las empresas grandes, porque también la investigación para el desarrollo significa una gran inversión de dinero. O sea que estamos en dificultades en todos los puntos que estoy mencionando por dinero. El 6º punto habla de planes con políticas de Estado. Y eso sí es lo que yo creo que necesitamos ya, estar hurgando para que lo hagan. La primera política de Estado que necesitamos es la de defensa y seguridad nacional. Porque si no, en lo demás no podemos trabajar. Y la segunda política de Estado que necesitamos es fundamentalmente para hacer macroproyectos. Por favor, el canal del Atrato Purandó o de la forma que sea, porque hay varias propuestas, es urgente. Es una de las formas en que podemos trancar la ambición de los nuevos ricos que hay en el planeta sobre nuestros 2 litorales. La segunda, la explotación de nuestra pesquera de nuestros 2 mares. Es una inmensa riqueza lo que tenemos ahí. Y tercera, el sector agropecuario. Ya en estos días estuvimos hablando al respecto. Tenemos una propuesta hecha, pero ¿qué necesitamos? Dinero también. Entonces, por favor, enfoquémonos en dar propuestas de solución y no seguir analizando que si lo hizo fulano o sutano o mengano. Dios tenga a este señor donde le corresponda y dejemos el punto ahí y no más análisis al respecto. Por favor. Gracias, mi coronel. Ingeniera Rosita, muchas gracias. Eduardo nuevamente tiene la palabra. Estoy atento de la participación de otras personas. La sala está casi llena y por favor, la doctora Tania, Luis Carlos Haller, Fernando Lozada, los señores suboficiales que estén en sala, es muy importante escucharlos. Miguel Cabrera, mi compañero, qué gusto. Marco, si puedes darnos algún concepto maravilloso también. Mi coronel Iván González, si prendió la cámara, yo creo que está listo a hablar. Y Eduardo, le doy la palabra a Eduardo que le había dicho. Eduardo, segunda intervención, muy corta para poder permitir a los otros. Y sigue mi coronel Iván González. Correcto. Muchas gracias. Sí, estoy de acuerdo con muchos de los puntos que dijo Rosita. Es cierto, yo pienso que hay que seguir o se deben crear proyectos de largo plazo, como por ejemplo la reactivación de la industria ferroviaria, por ejemplo. Pero una industria ferroviaria que sea eléctrica, que no sea de energía diésel ni de vapor. Un ejemplo, reactivar la marina mercante, siendo el país, el único país de Sudamérica con 2 océanos, no tenemos la misma producción marítima mercante como la que tienen Perú o Ecuador o Chile. Ese también es un aspecto muy importante. Otro aspecto que eso lo dicen muchos profesores cuando yo veía clase de economía era que aquí el mercado interno no abarca las 3/4 partes del país, apenas como 1/3 del país. Entonces hay que ampliar el mercado interno. Y para ampliar el mercado interno hay que ampliar la red de caminos y carreteras. Bueno, me perdona la muletilla hay que. no es. Entonces, ya para terminar, ampliar el mercado interno. Y yo pienso que el polo de desarrollo para ampliar el mercado interno deben ser los llanos orientales, sin desplazar el resto de áreas geográficas, pero el llanos orientales tiene un potencial y un amplio espacio para poder generar esa ampliación del mercado interno, para ampliar las redes de carreteras, de caminos, con el cual dependamos más del comercio interno y no depender tanto de las fluctuaciones del mercado externo. Muchas gracias. Eduardo, muchas gracias. Mi coronel Iván González, adelante, active su micrófono, por favor. Gracias, mi coronel. Buenas noches. Mi coronel mencionó 7 consecuencias factibles
de todo este evento pues, que nos acaba de narrar relacionado con la muerte del bandolero. Y la última fue asumir liderazgo regional, concepto que coincide mucho con la propuesta del ingeniero Alfredo de que es un momento de oportunidades. Él enfocó las oportunidades desde el punto de vista de apoyo internacional a la problemática colombiana. Una idea similar a la de mi coronel Alarcón, también de apoyo internacional. Yo quiero enfocarlo sobre el concepto de la economía, porque es que la economía y el dinero está en todo, en cualquiera de las 7 consecuencias que mencionó mi coronel Villamarín. Pero para potenciar con economía esa última idea de asumir el liderazgo regional, debemos tener en cuenta que nosotros, si somos sinceros, tenemos una economía legal y una economía ilegal. Bueno, ya sea por una o por la otra o por las dos al mismo tiempo, de todas maneras, siendo este un momento pues de oportunidades, debemos buscar el apoyo político especialmente internacional, especialmente por la consideración de esa caridad o de esa solidaridad continental que estamos teniendo en recibir la migración venezolana. Entonces, claro que no vamos a argumentar esta idea pues como en una forma lastimera y limosnera, pero creo que sí nos lo merecemos, porque tenemos muchos enemigos, muchos factores negativos, que entre los cuales pues nos afecta también la migración venezolana, entonces nos podrían ayudar. A otro lado es el apoyo ideológico antiterrorista. Me sonó el timbre, pero solo llevo 70 segundos. Entonces, el ideológico antiterrorista y que todas las naciones del mundo se pongan en contra realmente, en forma sincera, contra el terrorismo, que es una pandemia que también nos afecta mucho. Y ojalá también fuera anticonsumista, que todas las naciones hagan un esfuerzo de no consumir tanto narcótico, que es el que alimenta económicamente a estos terroristas. Entonces, que nos apoyen en economía, en infraestructura, para que podamos desarrollarnos. Porque hay una cosa inclusive hasta muy paradójica. En el día de hoy, el peso se revalorizó. Entonces, si tenemos enemigos por todos lados, destrucción, vandalismo y todas estas cosas negativas, pues ¿quién iba a creer que entonces el peso se iba a valorizar? Pues mucho se iría a valorizar si recibimos inversión extranjera en muchas cosas, en cosas como las que dice Eduardo, de asuntos agropecuarios, de ferrocarrileros, lo que dice la señora Rosalía, de proyectos como el canal interoceánico y así sucesivamente, muchas cosas. Entonces eso quiere decir que nosotros, a pesar de todas nuestras enfermedades y pandemias, somos capaces hasta de valorizar el peso, aún dentro de la enfermedad, lo cual es un potencial humano y poderoso de esta nación. Y así asumimos el liderazgo que dice mi coronel regional. Muchas gracias. Mi coronel González, muchas gracias. Creo que necesitamos a un analista económico de macroeconomía para que nos explique la razón por qué una noticia de esas es capaz de elevar el peso colombiano. Bueno, gracias, mi coronel. Tengo muchas personas en sala y no quisiera forzar la participación de nadie, pero sería muy interesante escuchar a Jorge Sarmiento, José Rubén Castro, Luis Sánchez, a mi jefe técnico Henry, qué gusto escucharlo, veo que tiene la cámara lista, mi jefe. Por favor, le voy a activar su micrófono si usted no lo puede hacer y adelante, por favor. Mi jefe Henry, su micrófono. Buenas noches, me excusan, es que estoy un poco Ahí malo está. me excusan, estoy un poco malo de la garganta. En síntesis, si bien es cierto que la muerte del señor Santrich, señor entre comillas, por supuesto, digamos, presenta unos desafíos frente, digamos, a Venezuela,
en suma, eso beneficia al país, ¿sí? Porque al fin y al cabo muere un terrorista con algún nivel de o con liderazgo. También el hecho demuestra la fragmentación que hay entre los diferentes grupos narcoterroristas, ¿no? Eso de alguna manera pues beneficia, digamos, el accionar o el accionar, digamos, de la fuerza pública en Colombia, ¿no? Es decir, al fragmentarse, pues los riesgos están ahí en el sentido que hay implosiones al interior de esas organizaciones. Eso por un lado. O sea, en síntesis, es positivo para el país. Es una oportunidad, como ya lo dijeron, lo expresaron en el chat, en el sentido que, dado el cambio de ministro de Relaciones Exteriores, sería una oportunidad para que se emprendiera una campaña con la nueva ministra de Relaciones Exteriores, una nueva campaña para evidenciar, digamos, primero la situación que vive el país, ¿no? Para desvirtuar toda la desinformación que intencionalmente se difunde hacia el exterior. Y segundo, efectivamente, para evidenciar el grave problema, digamos, del país y de la región, que es el narcotráfico. Porque mientras el narcotráfico siga existiendo, pues todos estos problemas que vemos hoy día, ¿sí? Muerte de líderes sociales, la valorización del peso, que hablaba mi coronel, eso es producto del narcotráfico. Entonces, todos esos problemas van a persistir. Entonces, sí es una oportunidad, aprovechando la nueva ministra de Relaciones, para desarrollar una campaña con el fin de recuperar la imagen del país mal vendida, digamos, por la prensa internacional con claros intereses. Muchas gracias. Mi jefe técnico, Henry, muchas gracias. Le agradezco mucho que esté siempre con nosotros y su comentario, muy formal. Mi coronel Luis Alberto Arias, mi coronel Sotelo, qué gusto verlos por acá y poder escucharlos. Adelante, por favor. ¿Quién me levantó la mano por aquí? Duvernay Martínez. Tiene la palabra, Duvernay. El micrófono. Discúlpeme, Duvernay. Duvernay, ya te di, por favor, adelante con tu micrófono, Duvernay, otra vez. Ahí lo tienes. Sí, buenas noches. Mucho gusto, mi nombre es Duvernay Martínez. Respecto a lo que enunciaban anteriormente, que el peso, o sea, habíamos tenido una alza o una valorización en el peso. Esto es debido al índice del petróleo, porque el petróleo es el producto que marca esta diferencia. Y como vemos dentro de las estándares o líneas del precio del petróleo, hemos subido desde junio del 2020, que estaba en 37, subió a mayo a 66, casi lo duplica. Este es un factor que marca esta alza del petróleo, es un indicador económico. Esto se debe a la valorización que ha tenido el petróleo en la economía colombiana. También quiero precisar en otros aspectos que nuestro país es un país potencialmente agrícola y nuestros productos se están comercializando muy fácilmente en el exterior. Por ejemplo, los productos cítricos, lo que es el limón Tahití, incluso las carnes las están consumiendo mucho en otros países, y lo que se debe hacer en el país es plantear políticas económicas para incentivar estas exportaciones y hacer que la economía fluya y sea dinámica, para que así haya más empleo y nuestro ingreso aumente. Muchas gracias, mi coronel. Usted, muchísimas gracias por intervenir, Duvernay. Le agradezco mucho.
coronel Raúl Peña, ¿está usted listo? Y está aquí mi doctor, que está desde la Cámara de Paulina Arias, se alista para continuar con su participación. Mi coronel Raúl Peña, adelante, por favor. Muchísimas gracias, Héctor. ¿Cómo me escucha? Bien, Bueno, bien. muchas gracias. Muy bien. Excelente, como siempre, la exposición que hizo mi coronel Villamarín. Yo tengo dos puntos, de acuerdo y en desacuerdo en algunos aspectos con lo que han hablado. En estos momentos, pues así hay que poner propuestas y tenemos que explotar el éxito, así no sea nuestro. El gobierno nacional, por intermedio de esa cancillería, la nueva canciller del Ministerio de Defensa, tiene que hacer un programa muy agresivo para tratar de mostrarle al mundo que lo que hay aquí es una guerra entre bandas de narcotraficantes, y eso es lo que está sucediendo allá en Venezuela. No es absolutamente nada más. Eso estaba escrito y eso estaba acordado. No quedó en los acuerdos que hizo Santos, pero estaba escrito que un 30% de los bandidos no se iban a desmovilizar y se iban a quedar porque pues era el brazo armado de la parte y otros que era el brazo político, que son los que tenemos acá en el Congreso. Entonces lo que tenemos que hacer en estos momentos es ese programa, una campaña de la Cancillería para que le mostremos al mundo que ellos lo único que hacen es tratar de sacar réditos con la explotación del narcotráfico y con la cantidad de miles de hectáreas de coca que están sembradas en nuestro país y que dejó el gobierno anterior más de 200.000. Entonces, eso es una de las partes. Y ahora, como propuesta, está muy bien lo que dice Rosalía de hacer el proyecto del canal interoceánico, hacer el proyecto de renovar la parte ferroviaria. Eso está muy bien, pero ahorita no podemos hacer eso. Nadie va a aprobar proyectos de ese talante. Lo que el gobierno nacional tiene que hacer en estos momentos es sentarse con los grandes empresarios y tratar de sacar 1 millón de empleos y darle empleo a las personas. Que yo hoy pude observar del presidente entonces Arista es tratar de solucionar el problema por la vía más fácil, y es el asistencialismo. Entonces les vamos a dar subsidio a los jóvenes de 18 a 30 años. Y eso no es, entonces estamos alimentando un poco de gente vagos y que saben que cada mes les va a llegar una plata. Entonces no vamos a salir nunca vamos a salir adelante en nuestro país. Lo que tenemos es que fomentar que la gente, para que no se muera de hambre, tiene que trabajar. Hay que darles, es la caña de pescar, enseñarles a pescar, porque les estamos dando el pescado. Esa era mi intervención. Muchísimas gracias, Héctor. Y Coronel Peña, muchísimas gracias. Le doy la palabra al doctor Luis Orlando Castro, que tiene ahí su video prendido, y aquí aprovecho que esta fue una ayuda que saqué de sus palabras. Doctor Luis Orlando Castro, que fue conferencista nuestro hace unos días, qué dicha que esté aquí. Adelante, por favor. Le activo su micrófono. Le da clic en este momento, por favor. ¿Por qué no lo estoy viendo? Debe ser porque tengo a ver qué pasa. Ya le doy nuevamente para ver por qué no está activando el micrófono. Ya. Nuevamente, por favor. Nuevamente, señor. Ahí está. Señores coroneles, muchas gracias. Estoy muy honrado de poder participar en esta excelente conferencia. Me ha ilustrado muchísimo. No es mi área de expertise, pero quisiera hacer un par de comentarios. Todos los que queremos un futuro de Colombia con un nivel económico alto, con aportación a la humanidad, un país que pueda producir alimentos como lo manifestaba en la conferencia que dicté, todo eso está echando abajo porque han hecho una propaganda. Yo estoy en Ciudad de México, pero terrible contra el gobierno. Aquí se paran frente a la embajada colombiana y del consulado colombiano, porque aquí tenemos más cónsul que embajador, y perdónenme que sea tan directo. El cónsul es una persona que ha trabajado, que es el que se hace notar, que es el que hace presencia, es el que le sirve a los colombianos que requieren del apoyo. Y
ahí se paran a gritar. Nosotros, los que no estamos de acuerdo, no hemos podido organizarnos para salir a decir que eso no es verdad. Que aquí se dice que el gobierno está asesinando personas en Colombia. Y lo que estamos viendo es un atropello a la fuerza pública, una falta de respeto, una falta de seriedad del gobierno para hacer respetar las instituciones. Y cuando digo esto, me refiero a las políticas que han trazado. Sería bueno que con la ayuda de ustedes, con los agregados militares y de policía, se organicen y que se le permita a la gente que no quiere ese tipo de imagen para Colombia, que también se manifieste. Los medios de comunicación, el gobierno de aquí, como ustedes lo han dicho, es un gobierno muy complicado y lo han dejado que evolucione, que se vaya adelante, que se muestre como amigo de los Estados Unidos, pero está de brazo con Rusia, con Venezuela, con Nicaragua y atacando a los países que no están de acuerdo con esta política. Y eso es evidente, han cerrado las puertas. Hay incluso posiciones en donde las empresas no tienen acceso al gobierno mexicano porque quieren que las empresas se conviertan se estaticen, que sean empresas estatales. Entonces, cuando una empresa va a ofrecer un servicio, le dicen no venga en este gobierno, no tiene cabida. Todas las empresas queremos que sean mexicanas, pero del Estado mexicano. Esa situación me parece que ustedes podrían ayudar y nosotros, con el apoyo de ustedes, podríamos abrir un camino de cambiar esa imagen que se tiene aquí. Aquí solo los de izquierda, solo esos muchachos que han sido becados, pero tienen mucho cuidado y los eligen para que vengan a las universidades mexicanas, que sean de izquierda, que sean esos que salen a destruir, esos encapuchados que están en las calles de Bogotá, que vengan a estudiar acá. Y esos son los que se paran frente a la embajada, esos son los que se manifiestan mientras nosotros permanecemos en silencio, no nos unimos, no tenemos una red social que nos permita comunicarnos. Entonces, en esa parte yo creo que podemos recibir. Ustedes saben que mi expertise es en el laboratorio y nada distinto a eso. Ustedes podrían ayudarnos, orientarnos y hacer algo, extender esa labor que están haciendo ustedes a nivel internacional y no solo en México, en muchos países. Finalmente les quiero comentar una cosa. Anoche, buscando alguna información en YouTube, me encontré con un canal que se llama Hasta que caiga la tiranía. Un psicólogo especialista en psicología clínica estaba poniendo en duda la muerte de Santrich y daba una serie de razones. Me gustaría que ustedes analizaran la profundidad y la seriedad de lo que ese canal difunde. Muchísimas gracias, señores coroneles. Mis felicitaciones y cuenten conmigo, con mi apoyo y busquemos soluciones rápidas e inmediatas para apoyar el gobierno de Colombia y no dejar avanzar ese desorden en que se ha sumido Colombia, esa falta de autoridad, esa ausencia de la razón. Muchas gracias, señores. Ya, doctor, muchas gracias a usted. Un saludo también a la doctora Paulina Arias, siempre agradecidos y muchas gracias por ese ofrecimiento y le tendremos sorpresas muy rápido, pero demasiado rápido. Tal vez se sorprenderá de algo, esperamos muy pronto. Quiero leer algunos de los mensajes que están en el chat que quedaron pendientes.
Miguel Arcón habló del tema de Chile, que con las elecciones el tema de al ganar la izquierda se disparó la economía. Yo pienso que al final, no sé si se disparó, si fue inverso, pero hubo un movimiento importante, el tema que, para buscar explicaciones a lo que ocurrió del peso. Mario Posada se despidió, se ausenta. Hugo Guerrero, con la muerte del bandido, autenticaron que son carteles de narcotráfico. El gobierno debería aprovechar esta coyuntura. Mi coronel Villamarín le hace un saludo a todos para que por favor nos pasen los datos que podamos almacenar con el debido respeto y autorización de ustedes para poder contactarlos para futuras reuniones y actividades de la Fundación. Álvaro Pinilla, una cosa es cierta, hay cantidad de propuestas para sacar adelante el país, generar empleo y comercio, pero a sacarlas adelante es necesario voluntad política y la voluntad de muchos empresarios que se puedan desarrollar. Pregunta que por qué aún no tenemos metro en Bogotá. En lugar de expandir vías ferroviarias, los políticos acabaron este medio de transporte. Tenemos pendiente una conferencia sobre el tema de cómo fue acabado el tema ferroviario en Colombia por los transportadores. Esa conferencia está pendiente y está en lista. Eduardo Patiño, otro factor del cual se revaloró el peso es porque ha reducido la demanda de compra de dólares. Ahora Eduardo, Luis Villamarín, el coronel, nos comenta que van a ser ya las 8 y nos toca alistarnos para otra actividad. Eduardo Patiño, denunciar internacionalmente la existencia del cartel de los soles y Narcotalia. Muy de acuerdo con Eduardo. El señor coronel Peña tiene razón, grandes empresas y Cancillería es el choque inmediato, es mi primera acción. Eduardo, adicionalmente, más bien en vez de subsidiar, debemos inyectar capitales a empresas para que éstas generen empleo. Se debe proteger las industrias, colocar aranceles a sectores afectados por TLCs. Bueno, esas son las preguntas. Mi coronel Roberto Castillo nos dejó una pregunta, no sé si está en sala. Supongamos somos el gobierno de Venezuela y pensamos en dos hipótesis para sacar convenientemente esto. ¿Qué variables podrían adoptar? Pregunta para mi coronel Villamarín, por favor tome nota. Mi coronel Sotelo, debemos respaldar la institucionalidad. Estoy absolutamente de acuerdo con mi coronel Sotelo. Más que el gobierno, es respaldar la institucionalidad. Por encima de los gobiernos están las instituciones y creo que han sido creadas a lo largo de nuestra república y deben ser respetadas y exaltadas. Bueno, hay otros comentarios adicionales. Osmar da agradecimiento al profesor y está atento para hacer un posgrado en su tema, la Facultad de Ecoagronomía, atento de esa información. Y César Rojas dice, hay que volver con la fumigación de glifosato, insistir para erradicar la mata que mata. Entonces... ahí está Ivette que dejó uno también, la única mujer que nos dejó una nota. A ver, ¿por qué los... Ivette, envían... bueno, Ivette nos habla de los tweets y dice que hay que enviar tweets respetuosos, que es el aporte que podemos hacer todos. Me sumo a ese comentario de Ivette, simplemente darle like, darle seguimiento, replicar esas buenas noticias del gobierno. Es increíble que el gobierno en cada acción de esas, y ve uno en las redes sociales, a diferencia de todas estas maldades que están haciendo, fake news, etcétera, pueden encontrar miles de retweets. En cambio, las noticias del gobierno pasan de 500 o 600. Importante, gracias Ivette, tiene toda la razón mi coronel, gracias. Mi coronel Villamarín, 7:54, estamos entonces listos para hacer el cierre de las conclusiones. Tiene usted la palabra, mi coronel. Bueno, muchas gracias, mi coronel Carrascal. Primero que todo, pues agradecerles a todos que la sala estuvo muy concurrida y con muchos comentarios, mucha participación y una sinergia apuntando siempre a ser mejores. Lo que nos dice el doctor Castro desde México nos motiva a que desde la Fundación tenemos que aprovechar ahora que sube la señora Marta Lucía, del canciller, enviarle esa recomendación con algunas sugerencias más concretas para que lo trabajen en los consulados y embajadas, porque seguramente pues el gobierno también tiene que haber visto eso, que esa andanada de desprestigio internacional calculado y manejado por la izquierda no puede seguir afectando a Colombia, porque lo que ha pasado aquí en el país en estos últimos 20 días es completamente diferente a lo que presentan los medios en el exterior. Anoche veíamos al señor Fernando del Rincón completamente cambiando el tercio, después de que la semana pasada agredió al presidente Uribe y dijo que en Colombia estaban matando. Ya anoche por lo menos trajo a un especialista de seguridad nacional de Estados Unidos que le planteó con documentos y con argumentos qué era lo que estaba pasando. Así de que esa idea, doctor Castro, muchas gracias, la vamos a mover rápido a la Cancillería
ya que mi capitán Sarmiento nos puede ayudar allí a que llegue rápido esa propuesta. Respecto a lo que pregunta el coronel Castillo, pues que es una pregunta muy compleja de resolver. Yo creo que ninguno de los que estamos en la sala tenemos aquí la bolita mágica, la bola de cristal, pero sí necesariamente hay que pensar en políticas de Estado y en decisiones de Estado frente a lo que pasa con Venezuela, porque como lo decíamos al final de las ayudas, la muerte de Santrich y de este otro señor que andaba con él son muy incidentes, pero el problema está ahí latente. Venezuela está con su socialismo del siglo XXI, está Cuba, está China, está Rusia, están un poco de intereses. Entonces la respuesta, claro, tiene que ser mucho más estratégica, porque no van a bajar la tensión y van a buscar es incrementarla de una u otra manera. Por lo demás, agradecerles la presencia. El día de mañana resulta que me invitaron a dar una conferencia a un grupo muy importante que llaman Los Centenarios, que es un curso de oficiales que es muy grande y ha llevado a distintos conferencistas, algunos muy importantes, otros los han cuestionado, pero tienen una audiencia importante. Entonces vamos a plantearles un análisis de lo que está pasando y hacia dónde tiende esto, que como lo decíamos el sábado pasado, el viernes pasado aquí, todo indica que Colombia va para una constituyente, porque las presiones son muy grandes contra el gobierno colombiano y contra el Estado, y como no tenemos Congreso, porque el Congreso aquí es de adorno, entonces se van a imponer, y esa es una de las conclusiones que presentaremos mañana nuevamente y esbozaremos hacia dónde apunta esto. Entonces, en los chats, en los tweets, en lo que nosotros intercambiamos con ustedes, vamos a enviar el link, porque no es por Zoom, sino es por una plataforma que tienen ellos, pero va a ser una reunión muy concurrida y nos gustaría que asistan. Y el día viernes tenemos coordinado con mi coronel Vanegas la exposición sobre el lavado de activos, que va a ser muy enriquecedora. Y el día sábado vamos a hacer un ejercicio que es continuar lo que hicimos el sábado pasado con otros aspectos de lo que se está desarrollando en Colombia, para que escucharlos a ustedes e ir armando un paquete mejor. Como les decía mi coronel Carrascal, a las 8 de la noche, que ya faltan 2 minutos, tenemos otra reunión por otro chat con un grupo de personas expertas en publicidad, con quienes vamos a analizar qué sugerencias nos dan ellos para comenzar a desarrollarlas con ustedes, cosas sencillas que se puedan hacer por las redes para multiplicar y ayudar a que esto no se siga saliendo del cauce. Por ahora, pues no quiero quitarles más tiempo, ya son las 8 de la noche. Una feliz noche para todos, bienvenidos a la Fundación y seguimos contando con su asistencia en los próximos eventos. Muchas gracias y que Dios siga bendiciendo a Colombia, y como dice mi coronel Carrascal, un buen café, y ojalá sea café Don Manolo, para que apoyemos a esa microempresa que tiene su sede en Dos Quebradas, Risaralda, y que con este paro les ha resultado difícil a todos los cafeteros, mi coronel, no solo nosotros, compren buen café, a todos los cafeteros, por favor. Bueno, muchas gracias, mi coronel Carrascal. Una feliz noche para todos. Gracias, buenas noches. Tertulia Centenaria. Bueno, y aquí antes de cerrar, mi coronel Sotero nos insiste, debemos respaldar la institucionalidad. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Respaldar al presidente Duque, porque si se cae el gobierno del presidente Duque, esto se nos convierte en una París del 89. Muchas gracias y una feliz noche.